Capítulo 1. Llegaron de noche, después de que la fiesta hubiera terminado. Ella y Briseida acababan de regresar del banquete, con la cabeza ligera por el vino y el corazón latiéndoles con fuerza. Risitas llenaban las alcobas mientras Adara ayudaba a su señora a desvestirse, y las telas doradas caían al suelo con suaves susurros. Sentada en un baúl al pie de la cama, Briseida se apoyaba en Adana, con la piel erizada y las mejillas sonrojadas. Sonrió mientras Briseida le contaba con entusiasmo la noche que acababan de pasar. Fue encantador, ¿verdad, Adara? Briseis suspiró con nostalgia, con sus ojos verdes perdidos en sus pensamientos sobre el banquete de hacía un par de horas. Sí, mi señora, respondió Adara en voz baja, soltando el cabello oscuro de Briseida de su elaborado recogido. Su esposo parecía muy complacido. Los hombres presentes quedaron bastante impresionados con usted. Ante esto, la joven de cabello oscuro agitó la mano con ligereza, como diciendo, me da igual. Como si me importara, Adara. Son tan horribles como mi marido. Si no fuera guapa, Mines jamás me habría pedido matrimonio, resopló, mirándose en el espejo, pero Adara sabía que rebosaba de orgullo. Es cierto, pensó Adara. Briseida no era inteligente, ni astuta, ni siquiera divertida, pero era más bella que todas las mujeres del Irnesus. Un hecho que jamás olvidaría. Sin embargo, Adara sonrió y acarició el cabello de la reina. Eso no es cierto, Lady Briseis, su esposo la ama mucho, murmuró Adara, y antes de que la reina pudiera replicar, cambió de tema. El baile de esta noche fue encantador. Sí, lo fue, ¿verdad? Reflexionó la dama, mientras sus ojos verdes volvían a desvanecerse en el recuerdo. ¿Quién era ese hombre con el que bailaste, Adara? Preguntó Briseis un instante después, con una sonrisa pícara en los labios. Sonrojada, Adara volvió a acariciar el cabello de Briseis. Mientras la reina esperaba su respuesta, se oyó un estruendo en una parte lejana del castillo. Ah, ese debe ser el cocinero. Zeus sabe que esta noche bebió lo suficiente para 5 hombres, gruñó Briseida, y luego, mirando a Adara en el espejo, le preguntó de nuevo con quién había bailado esa noche. Su nombre es Malthus. Es capitán de la guardia, susurró Adara en voz baja. Sonrojándose profundamente de nuevo, Adara se perdió en un ensueño al contemplar al apuesto joven de cabello negro como el azabache y ojos castaños. Como doncella de la reina, no debía participar en las festividades. Su trabajo consistía en esperar a su señora hasta que estuviera lista para partir o a menos que tuviera que traerle algo. Pero entonces Malthus se acercó y la invitó a bailar, y ella se olvidó por completo de sus deberes. Adara sonrió levemente, recordando cómo la luz del fuego parecía danzar en sus ojos y el fuerte aroma almizclado que emanaba de él. De repente, se oyó otro estruendo en el castillo, esta vez más cerca, y Adara volvió a la realidad. Mirándose en el espejo, vio a Briseis mirándola fijamente. Era muy guapo, Adara, dijo la reina con dulzura, tomándole la mano y apretándola suavemente. Adana sintió que se le ruborizaban las mejillas al subirle la sangre a la cara. No importa, afirmó con tono impasible, agachándose para recoger el vestido de Briseida y doblarlo. Otro estruendo resonó en todo el castillo y la reina puso los ojos en blanco. ¿Sabes, Adara, tienes todo el derecho a ser feliz?, dijo Briseis, poniendo los ojos en blanco mientras Adara la ayudaba a ponerse la bata. Mi deber es contigo, mi señora, murmuró con destreza, atando la faja alrededor de la estrecha cintura de Briseida. Al sentir unas manos posarse sobre sus hombros, Adana alzó la vista hacia los brillantes ojos verdes de Briseida. ¿Lo amas?, preguntó ella. Adara se encogió de hombros, sorprendida por la repentina pregunta. Era cierto, lo encontraba guapo y amable, pero ¿lo amaba? No importa. No puedo casarme, así que debo hacer todo lo posible por olvidarlo. Oh, sí que lo haces, exclamó la joven reina, alzando a Adara en brazos y haciéndola girar. No te preocupes, toda chica debería amar a alguien. ¿Y qué hay de la ley? Tengo prohibido, olvídate de la ley. Soy la reina, y si quieres casarte, me aseguraré de que suceda, dijo, radiante de felicidad por su joven doncella. Hablaré con Mines mañana, añadió, dejándose caer sobre la cama, con el cuerpo rígido por el vino. Adara sintió que una sonrisa se dibujaba en su rostro al pensar en su capitán de la guardia. ¿Querría él también casarse? No es que tuviera mucha opción si la reina lo pedía. Apartando esos pensamientos sombríos, Adara se centró en las pocas palabras que habían intercambiado un par de días antes. Estaban en la cocina, esperando a que el pan terminara de cocinarse para poder comerlo recién hecho. Adara se estaba calentando junto al fuego cuando él le habló. ¿Qué te trae a las cocinas, Adara?
preguntó Malthus, acercándose a ella, con su armadura de bronce resplandeciente a la luz del fuego. Sorprendida por su carácter extrovertido y por el hecho de que supiera su nombre, Adara bajó la mirada al suelo. Disculpe, señor, pero no conozco su nombre, respondió ella con voz tensa. Los hombres nunca le hablaban, temiendo lo que la reina pudiera decir. Malthus, riéndose de su comentario, se acercó. Me llamo Malthus. Soy capitán de la guardia. Al oír esto, Adara suspiró aliviada. Pertenecían a la misma clase social y, por lo tanto, podían hablar con total libertad, ¿sabes? Corren rumores de que la doncella de la reina es más hermosa que su majestad, susurró, mirando a su alrededor con ojos marrones para que nadie oyera sus palabras traicioneras. Se le cortó la respiración y se quedó paralizada. Son palabras peligrosas, capitán de la guardia, había respondido ella, con el cuerpo frío incluso a pesar de la proximidad del fuego. No te preocupes, valoro demasiado mi posición como para arriesgarme a que alguien oiga algo así, dijo alegremente, retrocediendo un paso. Adara suspiró aliviada y, por primera vez, alzó la vista para mirar al apuesto joven. Recordó cómo su corazón se había detenido ante su belleza y cómo una sonrisa se había dibujado en sus labios sin que ella se diera cuenta. También hay rumores sobre el capitán de la guardia, bromeó, alejándose del fuego para pasear entre las mesas. ¿Ah, sí? Preguntó Malthus, arqueando una ceja y girándose para mirarla. Sí, dicen que no participa en combates de lucha libre porque teme perder los dientes y que le arranquen el pelo, dijo ella, sonriéndole con sorna. Malthus la miró horrorizado y, para su sorpresa, se retrajo las encías, dejando al descubierto el hueco donde debería haber estado su última muela. Supongo que no estaban del todo equivocados, ¿verdad? Dijo sonrojándose, cubriendo el hueco donde le faltaba un diente. De repente, Adara oyó que la llamaban desde el pasillo. Tras hacer una leve reverencia al capitán, se disponía a marcharse cuando él le sujetó la muñeca. ¿Sabes?, susurró, su aliento cálido rozando su mejilla. Los rumores que dicen de ti tampoco son falsos. Mejor ten cuidado, no vaya a ser que la reina reconozca tu verdadera belleza. Y con eso la soltó. Adara salió de sus pensamientos al oír un grito proveniente del pasillo, seguido de varios golpes sordos y el estruendo de metal contra metal. Al ponerse de pie, sintió que su corazón se aceleraba y su respiración se volvía corta e irregular. Se movió con pasos vacilantes hasta colocarse frente a Briseis, quien seguía acostada en su cama como si no pudiera oír nada. Con la sangre latiéndole con fuerza en los oídos, casi no oyó los pasos justo antes de que la puerta se abriera de golpe. ¿Adara?, preguntó una voz grave y temblorosa. Malthus, exclamó, arrojándose a los brazos del guardia de cabello oscuro. Sin embargo, al fundirse en su abrazo, se percató de que estaba cubierto de una sustancia pegajosa. Al apartarse, bajó la mirada y vio que su vestido estaba arruinado. Estaba cubierto de sangre. Para contener las náuseas, Adara respiró hondo por la boca para no tener que oler el olor amargo y metálico que impregnaba a Malthus. Adara, tenemos que irnos. Tú y la reina ya no estáis a salvo aquí. Hay hombres extraños, creemos que de Troya, dijo, agarrándola firmemente de la muñeca y empezando a tirar de ella hacia la entrada trasera. Sin embargo, antes de que pudieran dar otro paso, Adara sintió que Malthus aflojaba su agarre en el brazo y luego se soltó por completo, cayendo un instante después con un golpe seco al suelo. 3 flechas sobresalían de su espalda. Paralizada, Adara sintió que la adrenalina la invadía, obligándola a olvidar su dolor y reaccionar. Girándose hacia la puerta, vio cómo varios soldados entraban en tropel. Sus armaduras negras le resultaban extrañas e inquietantes. Uno de ellos portaba un gran arco ceniciento, con una flecha lista y apuntando hacia ella. Detrás de ella, Adara oyó a Briseis incorporarse en la cama, sus movimientos apenas producían sonido alguno. Los soldados no perdieron el tiempo y se abalanzaron sobre los baúles, las vasijas y los cofres, abriéndolos, rompiéndolos y robando todo lo de valor. Adara permanecía en medio del caos, observando cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor. Mientras los soldados saqueaban las habitaciones de la reina, Adara vio cómo las puertas se abrían de nuevo y entraba un joven, sin duda de su misma edad, con su armadura negra teñida de carmesí por la sangre y el casco bajo el brazo. Sintió como si su mirada se sintiera atraída por su brillante cabello rubio, que contrastaba con el típico cabello negro de los aqueos. Él observó la destrucción organizada, sus ojos azules recorrieron la habitación hasta que se posaron en Adara y luego en Briseida, arqueando las cejas. Al oír a uno de los soldados gritar una orden, Adara lo oyó correr por el pasillo.
Al volverse para mirarla, Adara se estremeció al ver al hombre rubio acercarse, cuyas sandalias dejaban huellas ensangrentadas en el suelo. Deteniéndose frente a ella, Adara se obligó a mirarlo a los ojos azul océano, con el cuerpo temblando de miedo. ¿Eres tú la reina que Mines intentó intercambiar por la seguridad del reino, o lo es ella? Preguntó el joven, asintiendo con la cabeza hacia Briseida. Lo soy, soltó Adara antes de poder contenerse. Mirando por encima del hombro a Briseida, la miró fijamente, deseando que guardara silencio. Déjame protegerte. Que me maten a mí, suplicó con la mirada, pero la reina no lo permitió. Adara, no permitiré que te arriesgues por mí, susurró, y luego, volviéndose hacia el joven soldado, soy la reina, esposa del rey Mines, dijo Briseida con majestuosidad, poniéndose de pie y mirando al joven soldado con odio en los ojos. El rey Mines ha muerto, dijo una voz fuerte que resonó en la habitación. Se hizo el silencio mientras todos volvían la vista hacia el frente de los aposentos. Justo dentro de la habitación estaba el hombre más hermoso que Adara jamás había visto. Su cabello rubio, empapado de sangre, aún brillaba como si el sol lo iluminara, a pesar de que se acercaba la medianoche. Su piel bronceada se tensaba sobre músculos robustos, y sus labios carnosos y rosados se curvaban en una mueca. Adara notó que sangraba por 2 cortes en la parte superior del brazo, pero el hombre parecía no percatarse de ellos. Murió con todos los honores de un rey, le dijo en voz baja, casi con dulzura, a Briseida. Adara observó a la reina recibir la noticia, con el rostro apenas inmutable. Ella nunca había amado a Mines. ¿Por qué has venido a destruir mi ciudad? Le preguntó Briseida al soldado. Necesitábamos tu ciudad, o mejor dicho, necesitábamos lo que tu ciudad tenía para ofrecer, respondió el gran hombre. ¿Puedo hablar con usted? Me gustaría hablar sobre la seguridad de las mujeres y los niños que viven aquí, comenzó Briseida, pero el apuesto hombre la interrumpió. Me temo que no sirve de nada. Ante esto, Briseida se abalanzó sobre él, pero Adara perdió el interés al ver que los soldados a su alrededor volvían a saquear. Al volverse hacia el suelo, los ojos de Adara se posaron en el cuerpo de Malthus. De repente, se sintió agotada mientras una oleada de dolor la consumía. Como si el tiempo se hubiera ralentizado, se arrodilló junto a su cuerpo, sus ojos color avellana empañados por las lágrimas. Malthus se había ido, su Malthus. Podía oír las palabras de Briseida de lo que parecían años atrás. Tienes todo el derecho a ser feliz. Extendiendo una mano vacilante, Adara colocó un mechón del cabello negro de Malthus detrás de su oreja, sus lágrimas cayendo sin pudor al suelo y mezclándose con la sangre. Inclinándose hacia adelante, presionó sus labios contra su frente antes de elevar una silenciosa plegaria a los dioses. ¿Cómo podría asegurarse de que recibiera un entierro digno? Sin los ritos, jamás llegaría al inframundo. Sin los ritos, estaríamos condenados a permanecer en esta tierra para siempre, ausentes pero incapaces de seguir adelante. De repente, sintió un brazo rodearle la cintura con brusquedad. Adara se puso de pie de un tirón y forcejeó para liberarse del fuerte agarre de uno de los soldados. ¿Creíste que nos habíamos olvidado de ti? No, no, se burló una voz siniestra. Adara sintió como su espalda se estrellaba contra la pared y un par de manos hambrientas la manoseaban. Gritó y se retorció bajo el agarre del hombre, lo que solo provocó que la presionara con fuerza contra la dura pared de piedra. Entonces, el hombre simplemente se apartó y Adara sintió que se desplomaba al suelo. Jadeando, unas manos suaves la sujetaron de los antebrazos y la levantaron. En un momento de confusión, Adara confundió las palmas curtidas por la batalla con las de Malthus, pero al recordar su destino, se zafó bruscamente de quien la sujetaba. Sin embargo, el hombre no la soltó y Adara volvió a caer inerte en sus brazos. Al alzar la vista, vio al apuesto hombre rubio. El que había matado al rey, pensó con rabia. Es hora de irnos, dijo con tanta suavidad que los ojos de Adara se abrieron de par en par, sorprendida. Sin embargo, volvió a fijar la mirada en el cadáver de Malthus y comenzó a forcejear. Malthus, gimió, con el cuerpo dolorido y destrozado por el dolor. El hombre rubio miró el cuerpo. Entiérralo. Prométeme que lo harás, entiérralo. Adara sintió que perdía el conocimiento cuando unos brazos fuertes la levantaron del suelo. Lo último que recordó antes de quedarse dormida fue un par de ojos azules del color del verano y una voz fuerte que decía: Patroclo, asegúrate de que ese cuerpo sea enterrado. Capítulo 2. Adara despertó con el suave balanceo. El movimiento era relajante, y por un instante, Adara permaneció inmóvil, dejando que su respiración se regularizara y con los ojos cerrados.
El movimiento le recordó a su madre, quien la cunaba todas las noches antes de que empezara a trabajar para Briseis. Al girarse de lado, Adara abrió los ojos y se encontró con el oscuro mundo de las entrañas de un barco. Estaba en una habitación tan pequeña y estrecha que se preguntó cómo habían logrado meter la litera en la que yacía. Frotándose los ojos y sentándose, observó la habitación y se dio cuenta de que debía estar en la proa o en la popa de un largo barco de madera, a juzgar por la extraña curva de la pared. Confundida sobre dónde estaba, Adara giró la cabeza y vio a la joven soldado rubia de la noche anterior apoyada contra la pared, dormida. La noche anterior. De repente, una oleada de recuerdos la invadió. Imágenes de las cámaras reales destruidas, los suelos ensangrentados y Malthus llenaron su mente. Malthus. Las lágrimas le picaban en los ojos solo de pensar en el nombre, pero Adara las contuvo. Murió como un guerrero, deberías estar orgullosa de él. Y lo estaba, pero nunca antes se había dado cuenta de lo fría que podía ser la muerte. Mientras estaba sentada en el catre, sin saber qué hacer, Adara volvió a mirar al joven que dormía contra la pared. Incluso en la oscuridad, podía apreciar su belleza. Se parecía mucho al otro guerrero rubio de la noche anterior, pero su cabello no brillaba como la luz del sol y su cuerpo era más pequeño. Su rostro era delicado, con pómulos altos y labios pálidos y finos entreabiertos en su sueño. Mechones de cabello rubio y largo caían sobre su rostro y rozaban sus hombros. La parte superior de su cabello estaba recogida en una trenza. Ya no llevaba la armadura ensangrentada de la noche anterior, sino una túnica azul atada a sus caderas, que dejaba al descubierto todo su pecho y terminaba justo por encima de los tobillos. Una mancha de sangre le recorría la clavícula y la frente, seca y descascarada sobre su piel. Mientras Adara observaba al joven, intentaba encontrar en sí misma la fuerza para odiarlo. Destruyó tu hogar. Mató a tus soldados. Su gente mató a Malthus. Pero sabía que no era culpa de aquel muchacho. Probablemente había estado siguiendo órdenes del mismísimo rey Agamenón. Adara lo sabía todo sobre la guerra de Troya. Lirnesus había sido una de las primeras ciudades notificadas del inicio de la guerra. Los aqueos llevaban años en Troya, luchando contra los arqueros en las playas sin que ninguno lograra la victoria. Al escasear sus provisiones, se vieron obligados a saquear los pueblos cercanos. Durante un tiempo, Lirnesus había estado a salvo y había acogido a refugiados de pueblos saqueados por los aqueos, pero habían pasado los años y todos sabían que su ciudad sería la siguiente si los griegos no ganaban la guerra pronto. Algunos habían optado por huir, pero la mayoría se había quedado, con la esperanza de que la guerra terminara antes de llegar a Lirnesus. Quizás por eso no puedo odiar a este chico, pensó, porque tuvimos la oportunidad de huir y no la aprovechamos. De repente, el chico dio un respingo y levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos y el cuerpo tenso. Al ver a Adara mirándolo fijamente, con sus ojos color avellana llenos de miedo, se relajó y apoyó la cabeza contra el casco de madera del barco. «¿Así que eres la doncella, sí? ¿De la reina?», le preguntó. Adara no dijo nada, mirando al chico con recelo. No lo odiaba, pero tampoco confiaba en él y, desde luego, no tenía intención de contarle nada sobre sí misma. Casi como si le leyera la mente, el chico rió. El sonido llegó a los oídos de Adara como una melodía de arpa o un canto. «No me digas que has perdido la voz desde anoche». «No creo haber oído nunca a una chica gritar tan fuerte», dijo entre dientes. Adara se encogió de hombros. «Vamos, sé que puedes hablar conmigo. Estuviste dispuesta a hacerlo cuando te dio la oportunidad de salvar a tu reina. Un acto de gran valentía, por cierto», continuó, casi como si hablara consigo mismo. Adara lo observó, con el rostro lleno de expresiones y emociones. Sintió una pregunta que la carcomía por dentro hasta que ya no pudo contenerla. Ignorando su buen juicio, habló. «¿Lo enterraste?», preguntó, y luego, volviéndose más tímida, preguntó en voz más baja. «Me refiero a Malthus». «¿Lo enterraste?». El joven soldado la miró con curiosidad. «Sí. Todos tus muertos fueron enterrados con los ritos apropiados que conocemos», respondió él con suavidad. Sorprendida, Adara sintió que se le abría la boca. Al mismo tiempo, sintió como si se le hubiera quitado un gran peso de encima. Malthus por fin podría descansar en paz. Elevó una breve plegaria a Zeus en agradecimiento por sus obras. «Gracias», susurró tan bajo que Adara no estaba segura de si había pronunciado esas palabras o si las había pensado. «No, no me des las gracias a mí, dáselas a Aquiles». «¿Fueron sus órdenes?», dijo el rubio, poniéndose de pie. «¿Quién?», preguntó antes de poder contenerse. «Olvidé que no nos conoces».
Soy Patroclo, dijo con una leve sonrisa, ofreciéndole la mano para ayudarla a levantarse. Ella la tomó, soltándola en cuanto se sintió firme sobre sus pies. Aquiles es nuestro líder. Dicen que nos parecemos mucho. Él también es rubio y de ojos azules. Entonces Adara recordó al apuesto hombre de los aposentos de la reina y sintió que su corazón se aceleraba. De hecho, debo llevarte con él en cuanto despiertes, ordenó Patroclo. ¿Me sigues? Adara siguió al soldado por la puerta, caminando con paso vacilante entre varias filas de hamacas hasta una escalera. Patroclo subió primero, ofreciéndole la mano, pero ella la rechazó. La luz del sol era de un blanco cegador cuando Adara llegó a lo alto de la escalera. Sus ojos no podían soportar el contraste con la oscuridad del barco. El aire fresco llenó sus pulmones y el sonido de las risas de los hombres resonó en sus oídos. Entrecerrando los ojos, vio las velas desplegadas y una variopinta tripulación de hombres que descansaban en bancos con pañodres de vino. Todos vestían de forma similar a Patroclo, con túnicas azules atadas a la cintura y el cabello largo recogido a medias en una trenza. Patroclo ignoró a los hombres y, en cambio, la condujo por el pasillo central elevado hasta la popa del barco, donde un hombre de cabello dorado estaba de pie sobre una plataforma con los brazos a la espalda. Aquiles, lo saludó Patroclo, despidiéndose con la mano del apuesto hombre y subiendo a la plataforma junto a él. El capitán miró a Patroclo, quien le dedicó una cálida sonrisa antes de dirigir su mirada a Adara. Ella sintió un escalofrío involuntario bajo su penetrante mirada, rezando para estar a la altura de las expectativas que él tenía puestas en ella. Enseguida se dio cuenta del parecido entre Aquiles y Patroclo. Ambos eran altos, con una espesa cabellera rubia peinada de la misma manera y una piel curtida y bronceada. Pero ahí terminaban las similitudes. Mientras que los ojos de Patroclo eran de un azul sereno y apacible, como un lago de agua dulce o el océano al amanecer, los de Aquiles eran como una tempestad que destilaba ira. Le recordaban a una violenta tormenta de verano. Su rostro no era delicado como el de Patroclo, sino que su mandíbula estaba marcada por unos labios carnosos y rosados, apretados en una mueca. Tenía los brazos cruzados sobre un pecho musculoso y grueso, y los músculos se tensaban bajo una piel cubierta de cicatrices. Adara notó que sus heridas de la noche anterior no habían sido curadas y aún sangraban. ¿Cuál es tu nombre? Le preguntó Aquiles con una voz tan suave que Adara se preguntó si Patroclo lo había dicho por él y el gran guerrero simplemente había movido la boca. Adara, repitió, como si estuviera probando el nombre en su propia lengua para ver si le gustaba cómo sonaba. Sin embargo, su nombre pareció pasar desapercibido y Aquiles continuó. Adara, mi nombre es Aquiles. Soy el líder de los Mirmidones y un guerrero al servicio del rey Agamenón de Grecia. Habló con calma, con un tono profundo y vibrante. ¿Sabes de nuestra misión en Troya? Sí, susurró, con la voz temblorosa por el miedo. Los ojos de Aquiles se suavizaron al oírla hablar, y Adara se sintió nuevamente abrumada por la admiración. ¿Cómo es posible que un hombre tan horrible pueda ser tan amable? Se preguntó. Entonces debes saber que no tienes por qué temerme ni a mí ni a mis Mirmidones. Sin embargo, cuando lleguemos a Troya dentro de 2 días, las cosas serán diferentes, dijo con voz tranquila y tranquilizadora, aunque las noticias que le daba no eran agradables. Si por mí fuera, tú y tu reina jamás habrían salido del Irnesus. Adara no pudo evitar preguntarse si la habrían matado con el resto de su gente o si la habrían dejado en libertad. Pero no es mi decisión, así que tienes que volver conmigo. Señor, ¿podría decirme qué ha sido de mi señora? Preguntó en voz baja. La reina Briseida duerme en mis aposentos, respondió Aquiles con frialdad. Adara sintió que se le ruborizaba el rostro y abrió mucho los ojos. Al ver su reacción, el guerrero sonrió. No, solo está dormida. No obligué a tu reina a realizar tales actividades ni pienso hacerlo, dijo con un tono casi jovial. Adara se relajó y asintió en señal de agradecimiento. Se hizo el silencio y Patroclo se volvió hacia ella. Era evidente que Aquiles había terminado con ella. A Adara no le importó que su breve conversación hubiera llegado a su fin. Aunque el gran guerrero había sido muy amable con ella, no pudo evitar notar la frialdad que parecía emanar, como si este mundo le resultara una carga. Tras saltar de la plataforma, Patroclo se colocó junto a Adara, sonriéndole radiante. Adara no estaba segura de si le gustaba aquel chico sonriente, pero al menos logró relajarse estando a su lado. Si quieres, puedo conseguirte una túnica nueva, le ofreció. Al mirar su vestido, Adara vio la sangre que lo empapaba y frunció el ceño con asco. Tras un instante, asintió y el chico se escabulló a la bodega del barco, regresando poco después con un fajo de telas azules.
Patroclo se lo entregó, pero no se ofreció a llevarla abajo para que se cambiara. Con los ojos desorbitados por la alarma, Adara fulminó con la mirada al chico. De repente, él la comprendió y le indicó que subiera las escaleras. Ella bajó corriendo a la oscuridad y seguridad de la bodega para cambiarse. La ropa que él le dio era extraña al tacto. Era ligera y suave. Una falda larga azul que se ataba a la cadera y una blusa corta del mismo color y material con un escote en V pronunciado. El viento le hacía cosquillas en el estómago por la abertura entre la falda y la blusa, y hacía que los pliegues de la falda ondearan con la brisa. Adara nunca se había sentido tan expuesta en su vida, pero no era momento de discutir, así que, armándose de valor para cualquier mirada que pudiera recibir, subió de nuevo las escaleras y se acercó a Patroclo. Gracias, susurró de nuevo, con el rostro ardiendo de vergüenza por la ropa que llevaba. Patroclo pareció comprender lo que pensaba. No hay por qué avergonzarse de esta ropa. Todas las mujeres del campamento irán vestidas de forma similar. El azul te identifica como Mirmidón, dijo, extendiendo la mano para tocar la manga de su camisa. Una vez que lleguemos a Troya, este es el color más seguro que cualquier mujer puede usar. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella, confundida. Las mujeres del campamento visten colores según quien sea su captor, dijo. Adara sintió un escalofrío al oír la palabra captor. Así que seremos esclavas, pensó con amargura, frunciendo ligeramente el ceño. Las mujeres de Agamenón visten de oro, las de Odiseo de verde y las de Aquiles de azul. Claro que hay cientos más, pero pronto las conocerás todas. Patroclo apartó la mano de su manga. Los demás hombres del campamento no son como los mirmidones. Son brutales y a menudo crueles. Toman a mujeres diferentes cada noche si así lo desean, dijo con rabia, como si las palabras le dolieran en la boca. Adara cerró los ojos, recordando las manos ásperas del hombre la noche anterior y cómo Aquiles lo había ahuyentado a golpes. Pero nadie te tocará si llevas los colores de Aquiles. Ahora eres de su propiedad, y nadie se arriesgaría a dañar nada que le pertenezca, concluyó alegremente, como si la noticia de que ahora era esclava fuera algo por lo que debiera estar agradecida. Apartando la mirada del joven, Adara miró fijamente al viento. Sus ondas color caramelo ondeaban con la brisa y sus ojos se humedecían por el reflejo del sol en el agua. Olvidándose de Patroclo y Aquiles, se dirigió por el pasillo central del barco hacia la proa, ignorando un par de silbidos de los mirmidones ebrios. Escuchó pasos que la seguían, pero no les prestó atención mientras se apoyaba en la barandilla para contemplar el mar. Patroclo se acercó y se apoyó en la barandilla, mirándola de vez en cuando. Ella podía distinguir el tenue contorno de la costa a su derecha, pero no había otros barcos ni se oía nada más que el chapoteo de las olas contra la barca. Se quedó un buen rato observando las olas, ignorando el hambre que la carcomía por dentro y el cansancio que la invadía. Finalmente, un grito a sus espaldas la sacó de su letargo. Patroclo llamó a Aquiles, haciéndole señas con el brazo ileso para que se acercara. El joven sonrió a Adara para que lo siguiera antes de dirigirse de nuevo a la popa del barco para escuchar a su líder. Esón te ha retado a un combate, dijo con una sonrisa desorbitada, asintiendo a un hombre de melena negra, unos 12 centímetros más alto que el ya de por sí corpulento Patroclo. Devolviéndole la sonrisa a Aquiles, su joven guardia se dio la vuelta y salió corriendo, dejando a Adara a solas con él. ¿Qué va a pasar?, preguntó ella, confundida. Aquiles rió y, volviéndose para mirarla con sus ojos azules veraniegos, le informó. Van a pelear. Capítulo 3. Adara sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza en su pecho y su respiración se aceleraba. ¿Pelear? ¿Alguien iba a morir? Imágenes del cuerpo de Malthus cayendo sobre el frío suelo de piedra inundaron su mente y Adara se estremeció, intentando alejar de su cabeza esos horribles recuerdos. Al notar su incomodidad un momento después, Aquiles le sonrió con dulzura. No te preocupes, no luchan para hacerse daño, es una lucha para poner a prueba sus habilidades, dijo con voz tranquilizadora, posando una mano suave pero cansada sobre su hombro. Adara se tensó sorprendida, sintiendo que el calor le subía al rostro, y fijó la mirada en el mástil del barco para no tener que mirar al gran hombre que tenía al lado. Al darse cuenta de su inquietud, Aquiles retiró la mano de su hombro, sacudiendo la cabeza con una leve sonrisa. Minutos después, Patroclo emergió de la cubierta inferior, ataviado con su armadura completa y el casco bajo el brazo. Una espada larga rebotaba contra su muslo y sostenía una lanza en la mano. Adara no pudo evitar fijarse en la amplia sonrisa de su joven rostro y en el brillo de su cabello rubio contra su armadura negra. Aesón estaba apoyado en la barandilla del barco, con su armadura marrón y muy rayada.
Tenía la espada en la mano y la lanza apoyada contra la pared junto a él. Lucía una sonrisa desagradable, torcida por la larga cicatriz que le recorría la mejilla, y sus brazos estaban cruzados con aire de seguridad. ¿Así es como los hombres demuestran su valía en Grecia? Se preguntó Adara, disgustada por la idea. En Lirneso, los hombres luchaban cuando querían desafiarse. Es cierto que algunos perdían dientes y a veces se rompían huesos, pero le parecía menos bárbaro que la lucha con espadas. Al menos, cuando dos hombres luchan, se basa completamente en la habilidad, no en quien tiene la espada más afilada. Cuando quedó claro que ambos hombres estaban listos para luchar, Aquiles pidió silencio. Patroclo y Esón, ¿puedo hablar con ustedes dos? Necesitamos discutir las reglas, dijo, haciéndole señas con el brazo ileso. Los dos hombres subieron rápidamente a la plataforma trasera del barco. Sin saber qué hacer, Adara permaneció donde estaba, junto a Aquiles. No quiero derramamiento de sangre, ¿entendido? Gruñó. Ella notó que sus ojos se detuvieron en el monstruo como los de Esón por un instante antes de seguir adelante. No puedo arriesgarme a que ninguno de los dos salga herido antes de que regresemos a Troya. Por supuesto, Aquiles, dijo Esón con indiferencia, como si esas reglas fueran simples y estuvieran por debajo de su nivel. Nada de lanzas, no quiero que ninguno de los dos pierda sus armas antes de que regresemos a casa, ordenó. Aunque su tono era sombrío, Adara notó que los ojos azules de Aquiles brillaban de emoción. ¿Vas a dar por terminado el combate? Preguntó Patroclo, pasando distraídamente el dedo por la hoja de su espada. El gran guerrero rubio asintió en silencio y luego señaló hacia el centro del barco. No puedo ver esto. Voy a vomitar. Agarrándose el estómago, Adara retrocedió hasta apoyarse en la barandilla. Al notar de nuevo su malestar, Aquiles se giró para mirarla. No temas, Adara, no se harán daño, dijo con voz tranquilizadora, rodeándola con un brazo protector. Estremeciéndose bajo su tacto, Adara cerró los ojos. La náusea en su estómago aumentaba a cada segundo. ¿Puedes asegurarme de que no les harán daño, Aquiles? Preguntó con voz baja y temblorosa, pero la ira que se escondía tras sus palabras era aún audible. No, no puedo. Hay poco que pueda controlar de verdad, dijo. Adara sintió su mirada, pero mantuvo los ojos cerrados. No le gustaba el olor a sangre que parecía impregnarlo, ni su tacto la tranquilizaba. Adara, deberías mirar. Tendrás que acostumbrarte a estas cosas. Nos dirigimos hacia una guerra. Suspirando levemente, abrió los ojos para observar a los dos hombres enfrentarse frente a ella. Aquiles apartó el brazo de sus hombros y dio un paso al frente. Caballeros, comencemos, dijo, abriendo los brazos y sonriendo. Esón y Patroclo comenzaron a girar en círculo, con las piernas flexionadas, moviéndose con la gracia de un gato. Ambos sostenían sus espadas con la mano derecha, mientras que con el brazo izquierdo mantenían el equilibrio. De repente, Esón se abalanzó, simulando un ataque a la derecha para luego lanzarse a la izquierda, haciendo girar su espada y chocar contra el escudo de Patroclo. Se oyó un estruendo ensordecedor al impactar espada y escudo, y entonces los dos hombres volvieron a girar como si el ataque nunca hubiera ocurrido. Se oyeron burlas entre los hombres y algunos aplaudieron, con los ojos desorbitados por la diversión. Patroclo hizo el siguiente movimiento. Cargó directamente contra el monstruoso Esón, con la espada en alto, mientras un gran bramido brotaba de él. En el último instante, saltó por los aires, con los pies moviéndose como si corriera sobre el viento, y descargó su espada con todas sus fuerzas sobre su oponente. Esón tropezó hacia atrás, logrando agacharse justo detrás de su escudo de bronce. El furioso ataque de Patroclo continuó. El joven golpeó repetidamente el escudo de Esón con su espada. Unos golpes ensordecedores resonaron en los oídos de Adara, recordándole el herrero de Lirnesus. De repente, Esón, que había estado retrocediendo ante la carga de Patroclo, lanzó un puñetazo con el brazo que sostenía el escudo. El golpe impactó de lleno en el pecho de Patroclo y lo lanzó hacia atrás. Adara lo oyó gemir al caer al suelo y resbalar hacia atrás, mientras su espada se le escapaba de la mano. Esón no perdió tiempo en recuperar la postura y cargó. Adara temía mirar, pero no podía apartar la vista de la pelea. Levántate, Patroclo, pensó. Patroclo retrocedió a gatas hacia su espada, pero al darse cuenta de que no la alcanzaría antes que Esón, se puso de pie de un salto. Usando el mismo movimiento que lo había derribado, Patroclo atacó a Esón con su escudo. Por desgracia, el enorme hombre lo vio venir y saltó hacia atrás para esquivar el golpe. Completamente expuesta e indefensa, Adara vio cómo los ojos de Patroclo se abrían de miedo. Riendo con una alegría maníaca, Esón volvió a arremeter contra el joven.
Blandió su espada repetidamente, obligando a Patroclo a saltar, esquivar y apartarse de un salto. Finalmente, Patroclo logró recolocar su escudo, se giró y corrió hacia su espada. Eson lo siguió con avidez. Agarrando su espada justo cuando Eson lo alcanzaba, Patroclo saltó a un lado justo cuando su oponente la bajaba desde lo alto, justo donde Patroclo había estado momentos antes. Se oyó un golpe seco cuando la espada de Eson se clavó en la cubierta de madera. Patroclo habría sido partido en dos. No iba a detenerse, comprendió Adara con sorpresa y disgusto. Aprovechando la oportunidad, Patroclo pateó a Eson, derribándolo al suelo mientras el hombre monstruoso intentaba sacar su arma de la madera. Cayó al suelo con un fuerte golpe, su cabeza resonando con un crujido. El resto de los mirmidones estallaron en carcajadas cuando Eson se incorporó lentamente. Sus ojos estaban negros de furia y sus movimientos rígidos mientras intentaba controlar sus emociones. El sudor corría por los rostros de ambos hombres mientras volvían a girar, esta vez con movimientos más calculados y nerviosos. La batalla se reanudó cuando Eson cargó contra Patroclo. Giraban y se movían con agilidad, resonando en el aire choques y tajos. Se turnaban para atacar, y su danza se volvía más frenética con cada minuto que pasaba. Adara observaba con asombro cómo sus espadas brillaban bajo el sol, mientras sus cuerpos se movían con movimientos frenéticos para esquivar y saltar. De vez en cuando, uno de ellos gemía cuando su oponente le asestaba un golpe con el filo plano de la espada en la espalda o en el escudo. De repente, se sucedieron una serie de golpes rápidos y Adara y los demás hombres observaron cómo la espada de Eson salía volando. Una vez más, Adara notó la furia negra que brillaba en los ojos del hombre monstruoso mientras se volvía para mirar al joven soldado rubio. Patroclo, que esperaba a que su oponente recuperara su espada, jamás vio venir el ataque. En lugar de ir a buscar su arma desarmada, Eson usó su escudo para golpear a Patroclo en la cara. Se oyó un estruendo cuando Patroclo salió volando, perdiendo tanto su escudo como su espada. Cayó al suelo con un crujido espantoso y Adara sintió que el corazón le latía con fuerza en la garganta. Y entonces vio la sangre. Una profunda herida carmesí recorría el pómulo de Patroclo, donde la sangre se acumulaba. Goteaba por su rostro y caía sobre la cubierta, donde comenzó a mezclarse con su cabello rubio y sudoroso. Hubo un breve silencio mientras los hombres miraban fijamente a Patroclo, y entonces Aquiles reaccionó. Saltando desde la plataforma trasera a la cubierta, comenzó a acercarse a Eson. Se movía con tanta naturalidad que casi parecía que iba a abrazarlo. Sin embargo, Adara notó la tensión en sus músculos de la espalda y tragó saliva, intentando reprimir las náuseas que la invadían. Eson, luchaste bien, dijo Aquiles con voz suave, comenzando a rodear al enorme hombre. Eson permaneció inmóvil, como congelado en el sitio. Sin embargo, creo que has olvidado algo. Se hizo un silencio sepulcral. ¿Mi señor? Preguntó Eson con voz temblorosa. No te hagas el tonto, exclamó Aquiles furioso, con la voz quebrándose y la ira que había estado conteniendo finalmente tiñendo su voz. Te di una sola regla, Eson. Nada de derramamiento de sangre. ¿Acaso eso te parece nada de derramamiento de sangre? Preguntó, señalando con el dedo acusador a Patroclo. Eson negó con la cabeza, sin apartar la vista del guerrero enfurecido. Debería haberte ahorcado. Atacaste a un hombre desprevenido. Patroclo te estaba dando la oportunidad de recuperar tus armas y, en vez de eso, lo atacaste brutalmente. De repente, Aquiles dejó de rodear a Eson y corrió hacia él. Su puño impactó en el rostro de Eson y lo mandó volando. Cuando este dejó de rodar por la cubierta, Aquiles volvió a hablar, esta vez al resto de sus mirmidones. Quiten a esa criatura de mi vista. Se oyó un forcejeo y varios hombres levantaron al inerte Eson y lo llevaron por el pasillo y por la escalera hasta la oscura bodega del barco. Finalmente, volviéndose hacia Patroclo, Aquiles se acercó a su amigo. Los mirmidones se apartaron para que pudiera pasar entre ellos con facilidad. Adara se acercó al pequeño círculo que rodeaba el cuerpo inerte de Patroclo. ¿Cómo estás? Murmuró Aquiles, sin rastro del veneno que había en su voz, mientras se arrodillaba junto a su joven compañero. En respuesta, Patroclo gimió, con la sangre corriendo a borbotones por su rostro. Patrocles, llévate a 2 hombres y ve a buscar tela, agua y las hierbas que encuentres. Esto necesitará puntos, sin duda, evaluó Aquiles. Adara puso los ojos en blanco ante esta afirmación. Claro que necesita puntos. Si no lo hubieras dejado luchar, no estaría en esta situación. Sintió una furia incontenible mientras miraba fijamente a Patroclo y Aquiles. El resto de los hombres habían bajado, ya fuera por miedo o aburrimiento.
A Adara le daba igual, dejándolos solos. Pronto estarás bien, amigo mío, dijo con voz tranquilizadora, acariciándole suavemente la frente a Patroclo. Más tarde, los hombres regresaron con hierbas, un paño, una aguja e hilo, y se los dieron a Aquiles. Adara observaba asombrada cómo Aquiles se ponía manos a la obra, arrancando hojas de varias plantas sin nombre y apilándolas junto a sí mismo. Hazte útil, dijo, arrojándole uno de los paños. Adara sintió el suave algodón en su rostro y se tensó. ¿Tengo que limpiar la sangre? Se sintió débil al pensarlo y apretó el paño con fuerza entre sus manos. Moviéndose como a cámara lenta, Adara se arrodilló junto al rostro de Patroclo, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos y la respiración agitada y dificultosa. «Hay tanta sangre», fue todo lo que pudo pensar mientras miraba su rostro ceniciento. Respirando hondo varias veces, Adara reunió todo el valor que tenía y comenzó a limpiarle la cara. Él gimió bajo su tacto, pero ella siguió trabajando. En cuestión de segundos, todo el paño estaba rojo y Adara extendió la mano para agarrar otro, pero Aquiles la detuvo. «Ya basta». «Gracias, Adara», dijo en voz baja, sin dejar de examinar la herida de Patroclo. Ahora que la herida sangraba menos, Adara pudo comprobar que era profunda y necesitaba tratamiento. Sin perder tiempo, Aquiles tomó la aguja y el hilo y comenzó a coser la mejilla de su amigo. Adara se vio obligada a apartar la mirada mientras esto sucedía, temiendo vomitar si veía la aguja entrar y salir de la carne de Patroclo. Cuando por fin Adara vio a Aquiles recostarse, volvió a mirar a Patroclo. La herida estaba cuidadosamente suturada, aunque aún goteaba sangre por debajo de los puntos en cantidades minúsculas. Adara, asombrada, miró a Aquiles durante varios instantes y se obligó a apartar la vista del gran guerrero. ¿Cómo era posible que un hombre tan brutal pudiera curar a alguien? Era tan tierno como una madre lactante, pero a la vez cruel como una tempestad. Llena de asombro, Adara observó cómo Aquiles presionaba hojas sobre el corte y envolvía la herida con tiras de tela limpias. Al levantar a Patroclo, Aquiles lo sujetó por las rodillas y los hombros, alzándolo como si fuera un saco de manzanas y no un hombre adulto. «Ven conmigo», le indicó a Adara, guiándolo a través del barco y bajando por la escalera. Ignorando a los hombres que yacían en silencio en sus hamacas, Aquiles se dirigió a la habitación donde Adara había despertado esa mañana. Recostó a Patroclo en el catre y luego se puso de pie. «Te pido que te quedes aquí y lo vigiles. Volveré al atardecer para vendarle la herida. Uno de los hombres te traerá pan y agua para que le des de comer. ¿Puedes hacer esto por mí?», preguntó, con sus ojos veraniegos penetrantes y curiosos. Ella asintió, murmurando un silencioso sí, y él la dejó a solas con el joven de rostro pálido. Adara, mirando fijamente la puerta cerrada por la que Aquiles acababa de salir, dio un pequeño respingo al oír una voz débil y temblorosa. «¿Gané, Adara?», murmuró Patroclo. Confundida, Adara solo lo miró. «¿La pelea? ¿Gané?», preguntó de nuevo. De repente, comprendiendo, Adara se sentó junto a la cabeza de Patroclo. Se sentía como antes. Cuidar de alguien era lo único que sabía hacer. «No creo que nadie haya ganado esa pelea». «Ambos hombres acabaron en el suelo», dijo con sinceridad. Con una mueca de confusión, Patroclo abrió los ojos y la miró con una mirada gélida y azul. «¿Nosotros dos?». Aquiles derribó a Esón. «Me imagino que ahora tendrá la mandíbula hinchada hasta quedarse cerrada», le dijo a Patroclo, recordando que había estado indispuesto durante la pelea. Sonriendo con satisfacción, Patroclo se tumbó de espaldas para mirar al techo. «Eso significa que gané», afirmó con alegría. «¿Cómo?», preguntó Adara, sin poder evitarlo. «Aquiles entró en la pelea de mi lado. Como noqueó a Esón y nadie pudo derrotarlo, gano yo». Adara seguía confundida por la decisión, pero le sonrió. «Bueno, incluso si ganaste, perdiste mucha sangre durante la pelea. Probablemente lo mejor sea que descanses un poco», le indicó ella. «Supongo que esto significa que ahora podré dormir en el catre», dijo Patroclo, riendo débilmente y pasándose la mano por la venda de la cara. «Supongo que sí», dijo Adara con dulzura, sonriendo al joven a pesar de sí misma. Capítulo 4. Aquiles llegó al atardecer, tal como le había prometido a Patroclo. Cambiarle las vendas. La piel bajo la extraña mezcla de hierbas ya había recuperado un tono rojizo menos intenso y los puntos de sutura estaban menos hinchados. Aún preguntándose cómo Aquiles había aprendido a curar, casi se le pasa por alto su siguiente orden. Briseida despertó hace unas horas. «Está encubierta con Actor y te está esperando», dijo Aquiles, mientras seguía presionando hojas contra la frente de Patroclo. «Vigilaré a Patroclo un rato».
Mañana debería estar listo para partir. Tomando eso como señal para irse, Adara se escabulló silenciosamente de la estrecha habitación y corrió a través de las hamacas y subió por la escalera. Briseis, olvidé que me acompañaste en este barco. Avergonzada, Adara subió corriendo por la escalera y bajó por el pasillo central del barco hasta los brazos extendidos de su reina. Briseis la abrazó con fuerza y Adara aún podía oler el perfume que llevaba del castillo. Huele a hogar. Después de unos momentos, las dos mujeres la soltaron y se miraron fijamente, los ojos verdes de Briseis clavados en los dorados de Adara. Me preguntaba qué te había pasado, susurró Briseida, aliviada. Adara se percató de que aún llevaba la ropa vieja de Lirnesus. No había sangre que manchara sus telas. Aquiles me encargó que cuidara de Patroclo. Hubo una pelea y resultó herido. Ay, Briseida, fue horrible. Estos hombres, susurró, intentando explicar las terribles cosas que habían sucedido. ¿Has hablado con Aquiles? Preguntó Briseida, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Adara frunció el ceño con confusión. ¿Por qué te importa? Sí, mi señora. Fue él quien me explicó la pelea, respondió Adara. Observó cómo las mejillas de Briseida se sonrojaban, sus ojos verdes brillaban y sus manos se aferraban con más fuerza a sus brazos. ¿Por qué le emocionaban tanto las palabras de Aquiles? Es un bruto, un monstruo, uno desconcertante, pero un monstruo al fin y al cabo. Me parece guapísimo, Adara. ¿No te parece? Comentó Briseida, con la mirada perdida en el gran guerrero. Sorprendida por el comentario, Adara se encogió de hombros, pero su mente bullía de pensamientos. Le vinieron a la mente recuerdos de noches en las que la reina había expulsado a Adara de sus aposentos. A menudo ocurría después de los banquetes, cuando el rey estaba ebrio o se había buscado una amante para pasar el rato. Quédate al final del pasillo, Adara, le ordenaba la reina. Grita si alguien intenta bajar. No los dejes pasar si puedes evitarlo. Diles que estoy muy enferma y que nadie debe acercarse. Y entonces ella corría por el pasillo, arrastrando tras ella a un hombre alto y apuesto. Estas noches se habían vuelto más frecuentes a medida que su matrimonio se prolongaba. Adara sabía que Briseida nunca había sido feliz con Mines, pero le repugnaba la forma en que se acostaba con tantos hombres a espaldas del rey. Volviendo al presente, Adara reconoció el rubor, demasiado familiar, en el rostro de la reina y negó con la cabeza. Estos hombres son peligrosos, majestad, advirtió Adara, recordando cómo Aquiles había derribado a Esón de un solo golpe. Briseida rió y la hizo girar sobre sí misma. Su hermoso cabello negro ondeó al viento y sus ojos verdes brillaron. No te preocupes, querida Adara. Sé que con estos hombres no se juega. Simplemente decía que es guapo. Adara asintió y se hizo un silencio momentáneo antes de que Briseida volviera a hablar. Tengo hambre, Adara, dijo a su doncella con expectación, como si la muchacha pudiera sacar comida de debajo de la escasa tela de su ropa nueva. Asintiendo, Adara miró a su alrededor, y sus ojos se posaron en la plataforma que estaba a pocos pasos de ellas. Era más bajo que varios de los hombres que Adara había conocido o visto, con el típico cabello negro, piel oscura y cálidos ojos marrones. Lo que le faltaba en altura lo compensaba con corpulencia, con músculos abultados y extremidades gruesas. De vez en cuando miraba a las dos mujeres y, cuando vio que Adara lo miraba, le dedicó una pequeña sonrisa desdentada. Este debe ser actor, el hombre al que Aquiles le confió el cuidado de Briseida, comprendió. Armándose de valor, se acercó al hombre. Tras hacerle una pequeña reverencia, habló. ¿Eres actor? Preguntó ella en voz tan baja que el hombre tuvo que inclinarse para oírla. Él se rió de su timidez, y una sonrisa sincera se dibujó en su rostro. Sí, lo soy. ¿En qué puedo servirle? Preguntó alegremente, con voz grave pero cálida. Mi señora no ha comido desde que subió al barco y pregunta si podría recibir algo de comida, preguntó Adara, mientras sus ojos examinaban cuidadosamente las tablas del suelo para no tener que mirar al soldado. Bueno, seguramente su señora tenga algo de comer. ¿Acaso usted no desea comer algo? Preguntó, con una amplia sonrisa pero una mirada curiosa. Adara se permitió lanzarle una rápida mirada mientras él se dirigía a ella directamente, con el corazón latiéndole con fuerza por los nervios. Solo me está permitido comer después de que la reina Briseida haya tomado su porción. Hasta entonces, no deseo nada, respondió Adara con suavidad, recitando la respuesta que le habían enseñado. Para su sorpresa, Actor miró fijamente a la reina por un instante antes de volverse hacia ella. Pronto te darás cuenta, Adara, dijo ella sobresaltada al oír su nombre. ¿Saben todos quiénes somos? Que tú y tu reina ya no sois diferentes, sino iguales.
Ella no será tratada como una reina y tú deberías dejar de comportarte como si estuviera por encima de ti, porque nadie la tratará así. Mientras estés con los mirmidones, sois iguales. Jamás me rebajaría al nivel de su majestad, ni ella debería rebajarse al mío. Mientras yo viva, ella siempre será mi reina, la trates como tal o no, dijo Adara en voz baja pero con firmeza. Actor se puso de pie, con una curiosidad en los ojos más marcada que nunca. Eres leal, una cualidad que el mismísimo Aquiles valora por encima de todas las demás. Sin embargo, te sugiero que reconsideres tu lealtad. Ahora estás en otras manos, Adara, concluyó. Luego, dirigiéndose a uno de los hombres, Actor le ordenó que trajera comida suficiente para 3. Al ver que su conversación había terminado, Adara regresó junto a Briseida. La comida llegó rápidamente. Era una comida sencilla que consistía en frutas secas y carne, acompañada de un odre de vino para compartir. Actor comió aparte. Briseis charlaba animadamente mientras comían, contenta de dejar que Adara se sentara en silencio y escuchara. Te desmayaste enseguida y Aquiles te llevó a los barcos. La verdad es que tuviste mucha suerte, Adara. No viste la ciudad. La quemaron. Había cadáveres por todas partes, sobre todo hombres, gracias a Dios. Fue horrible, dijo, pero su tono decía lo contrario. Adara sabía que nunca le había gustado Lirnesus, pero ¿cómo podía alegrarse de la destrucción de su propia ciudad? Su gente había muerto intentando protegerla. Lirnesus se merece una reina mejor que esta. Me desmayé justo después de que los barcos zarparan. Olía tanto a sangre que no lo soportaba. Creo que ese joven soldado rubio me llevó abajo, dijo Briseida, agitando la mano como si solo hubiera pensado en él un instante. Desperté hace unas horas en esta pequeña habitación. También olía fatal, igual que a sangre. Igual que Aquiles, reflexionó Adara. Me senté allí un rato hasta que Aquiles vino a buscarme y me trajo aquí arriba, dijo Briseida, con los ojos brillantes al mencionar el nombre del gran guerrero. Pero no me dijo nada. Me dejó aquí con Actor y luego bajó a cubierta. Tú subiste un momento después, terminó. ¿Qué te pasó mientras dormía? Veo que tienes ropa nueva. Me desperté mucho antes que tú y me llevaron arriba para encontrarme con Aquiles. Ante esto, Briseida emitió un pequeño resoplido de disgusto, como si estuviera enfadada por no haber recibido el mismo trato. Luego me ofrecieron ropa nueva. Mi vestido de casa estaba cubierto de sangre de mal, su voz se quebró y no pudo terminar el nombre. La verdadera comprensión de lo sucedido la golpeó mientras hablaba y sintió que su voluntad se derrumbaba. Se había ido. Se quedó sentada, aturdida, mirando fijamente a su alrededor sin ver nada. Adara sintió que Briseida le tomaba la mano y se la apretaba, pero no hizo nada para corresponder al gesto. No lo vi caer, pero te oí pedir que lo enterraran. Eres una buena persona, Adara. Lamento que hayas tenido que presenciar eso, murmuró Briseis con voz suave y tranquila. Lo enterraron. Enterraron a todos, dijo Adara, con los ojos dorados llenos de lágrimas. Debería haber estado allí. Debería haber sido yo quien pusiera monedas sobre sus ojos y encendiera la pira. La amargura y la añoranza la invadieron y el silencio se apoderó de ella. Por una vez, Briseida no intentó romperlo. Adara comprendió con una oleada de tristeza que su reina no lloraba la muerte de Mines. Probablemente se alegraba de su partida. Elevando una silenciosa plegaria a los dioses en nombre de Briseida, Adara se secó las lágrimas y le dedicó a su señora una sonrisa con lágrimas en los ojos. En ese instante se oyó un estruendo, la trampilla se abrió de golpe y Aquiles salió del interior de la nave. Adara notó de reojo cómo Briseida se enderezó y se pasó los dedos por su cabello oscuro. Ni siquiera podía sentir la necesidad de extrañar a su esposo. Aquiles se acercó a ellos, saludando con la cabeza a varios de sus hombres por el camino. Para Adara era evidente que los mirmidones lo amaban, incluso lo idolatraban. Deteniéndose frente a ellos, Aquiles hizo una reverencia a Briseida, quien le devolvió la sonrisa, y luego, para su sorpresa, se giró para dirigirse a ella. Necesito tu ayuda para atender a Patroclo, dijo, y antes de que ella pudiera responder, se dio la vuelta y regresó por el barco, esperando claramente que ella lo siguiera. Al mirar a Briseida para disculparse por su inesperada partida, se encontró con una mirada gélida. La calidez que había brillado en los ojos de su reina apenas unos instantes antes había desaparecido. Será mejor que te vayas, dijo Briseida con frialdad. Sin saber qué había hecho, Adara asintió e hizo una reverencia a Briseida antes de girarse para seguir a Aquiles al interior del barco. Él la condujo a la pequeña habitación donde había despertado esa mañana. Patroclo estaba despierto y sentado, apoyado contra la pared.
Su rostro ya no parecía tan pálido y algo de su brillo habitual había regresado a sus ojos. ¿Acaso ya lo conozco tan bien como para reconocer estas cosas? Aquiles, ya te dije que estoy bien, dijo Patroclo al entrar. Lo sé, pero quiero que haya alguien aquí por si necesitas algo. No tienes que levantarte y moverte hasta mañana, dijo el gran guerrero con calma. Patroclo no replicó. Volviéndose hacia Adara, le dio instrucciones. No dejes que se vaya. Si necesitas algo, pregunta por mí o por Actor. Y se marchó, dejando una sensación de pesadez en el aire al salir de la habitación. Adara se apartó lentamente de la puerta y se sentó en el suelo junto a la cama donde antes lo había velado mientras dormía. El joven guerrero la observó moverse, con una expresión de diversión en el rostro. Eres diferente de las demás mujeres que hemos traído de vuelta a Troya, concluyó Patroclo, rompiendo el silencio. ¿Qué quieres decir? No nos tienes miedo, dijo simplemente. Adara rió a pesar de sí misma. Al contrario, Patroclo. Nunca en mi vida he tenido tanto miedo. Entonces controlas mejor tus emociones. Una chica intentó saltar por la borda y nadar de vuelta a la orilla. Adara sintió que se le subía el color a la cara ante el comentario, y Patroclo explicó rápidamente. Por supuesto que la salvamos y ahora está con nosotros en Troya. Creo que ya no nos teme. Asintió distraídamente. Toda mi vida me han enseñado a no tener emociones, a reprimirlas. La doncella de la reina jamás puede anteponer sus propios deseos a los de su protegida. Lo temo, sin duda, pero me han educado para que jamás lo sepas. Aquiles te considera valiente, reflexionó Patroclo. Adara sintió que sus ojos se abrían de par en par por la sorpresa. Está equivocado. No, no creo que lo sea. No te da suficiente crédito, Adara, murmuró con suavidad. Luego, cambiando de tema, preguntó. ¿Cómo es tu reina? ¿Briseida? Adara no supo qué responder. Lo que pensaba no era apropiado decirlo, así que hizo una pausa antes de contestar. Es como la mayoría de las reinas, supongo. Es amable y reservada. No suele participar en los asuntos de estado ni en los del castillo, pero le encantan los banquetes y, obviamente, es hermosa. También es desleal, egocéntrica y a menudo celosa. No sabe cuidarse ni ver más allá de su propia belleza, pero al menos es amable. Sí, sin duda es hermosa, coincidió Patroclo. Se hizo el silencio y Adara sintió que el vaivén del barco amenazaba con adormecerla. Al cabo de un rato, alzó la vista y vio que Patroclo se había quedado dormido apoyado contra la pared. Sin saber si Aquiles quería que se quedara despierta vigilándolo o si podía dormir, Adara decidió con firmeza permanecer despierta y observarlo. Por primera vez en todo el día, Adara sintió la libertad de pensar. Su mente divagó un instante hacia Lirnesus. Recordó las palabras de Briseida. ¿No viste la ciudad? La incendiaron. Había cadáveres por todas partes, sobre todo hombres, gracias a Dios. Imágenes del fuego arrasando su amada casa inundaron su mente, y Adara tuvo que concentrarse para apartarlas. Su único consuelo era saber que los fallecidos habían sido enterrados. ¿Por qué habían enterrado a los hombres? ¿Acaso no les habría ahorrado tiempo dejarlos para los cuervos? Adara jamás había conocido gente tan extraña. Un momento estaban disfrutando de una pelea y al siguiente curando y llorando a la gente. Aquiles era el más extraño de todos. Incluso en Lirneso habían llegado rumores de su grandeza. Decían que era hijo de una diosa, el más grande de todos los hombres. Decían que era invencible y que solo los necios lo desafiaban en el campo de batalla. Ahora que lo he visto, sé que es cierto. Esconde su furia tras una apariencia de bondad, pero sigue ahí. Sus pensamientos se dirigieron entonces al muchacho dormido frente a ella. Aunque era evidente que era el más cercano a Aquiles, parecía el menos parecido a él. No había crueldad en su naturaleza y el olor a sangre que parecía atormentar a Aquiles estaba ausente en Patroclo. Si bien al principio había supuesto que tenía su misma edad, ahora era evidente que era mayor que ella. Quizás 25 o 24. No usaba la amabilidad como máscara, como suponía que hacía Aquiles. Es amable. No lo consideraría un soldado si no lo hubiera visto luchar. De repente, la puerta a su lado se abrió y entró Aquiles, con movimientos lentos y pausados. Era evidente que no quería despertar a Patroclo. Al volverse para mirarlo, notó su sorpresa al verla despierta. Adara, te habría creído dormida, susurró. Puedes venir conmigo. Deberíamos dejar que Patroclo descanse en paz. Los hombres han preparado una litera encubierta para que duermas. Adara se puso de pie y siguió en silencio a Aquiles fuera de la habitación, dándole a Patroclo una última mirada antes de cerrar la puerta tras de sí.
La luna brillaba en lo alto del cielo y, al verla, Adara se percató de lo cansada que estaba. Le dolían los músculos y sentía la mente entumecida por todo lo que había visto y oído ese día. La cubierta estaba vacía, salvo por 2 hombres que, evidentemente, estaban allí para asegurarse de que el barco mantuviera el rumbo. Aquiles les hizo un gesto con la cabeza mientras la conducía a la plataforma de popa y le señalaba una litera y una manta que, sin duda, habían preparado para ella. ¿Cómo está Patroclo? ¿Tiene buen aspecto?, preguntó el guerrero. Su tono parecía despreocupado, pero ella pudo percibir la ansiedad tras sus palabras. Me parece que está bien. Patroclo es muy resistente y lo que le has aplicado en la cara parece haberle ayudado mucho. ¿Estás bien?, preguntó Adara, mirando los cortes en su brazo. Aquiles bajó la mirada hacia su brazo como si viera la herida abierta por primera vez. Por supuesto. No es tan malo, respondió encogiéndose de hombros como para demostrar que no le molestaba. ¿Quieres que te la venda? No puedo prometerte que quedará tan bien como si lo hicieras tú, pero podría detener la hemorragia. Adara odiaba la herida abierta. Le daba náuseas. No, no quiero que me lo envuelvan. Debe curarse solo. Si no le importa que le pregunte, ¿quién se lo dio? Mines, antes de morir. Esta noticia sorprendió a Adara. Jamás había visto al rey empuñar una espada ni siquiera usar una. ¿Acaso Aquiles no podría haberse defendido de un guerrero tan mediocre? Al ver su sorpresa, Aquiles continuó. Permito que cualquier rey contra el que luche me aseste un golpe cuando combatimos a muerte. Quiero que mueran con el mayor honor posible, dijo, volviendo a mirar la herida. ¿Eso no es arriesgado? No, he luchado toda mi vida. Sé que golpes amputarán extremidades y cuáles solo causarán heridas. Adara miró a Aquiles con asombro. ¿Se dejaba herir para que su oponente muriera con honor? Está loco, concluyó Adara. Bajando la mirada hacia su pecho, vio que estaba cubierto de cicatrices. ¿Te hicieron todas esas cicatrices los reyes?, preguntó con voz débil, dándose cuenta de la cantidad de hombres que él había matado. Algunas son de batallas y otras de accidentes que tuve de joven. No se preocupen por mi herida, estaré bien. Estoy seguro de que lo estarás. Deberías descansar, Adara. Llegaremos a Troya mañana por la tarde. Capítulo 5. Adara se despertó temprano con los primeros pasos en la cubierta. Se incorporó aturdida y sintió una ráfaga de aire fresco rozarle la mejilla, recordando al instante donde estaba. Al mirar a su alrededor, se encontró sola en la plataforma de popa. Su catre se había deslizado hacia el rincón más alejado del barco. Al recorrer el barco con sus ojos dorados, Adara vio a Aquiles acercándose con un pequeño bulto blanco entre las manos. Claro, ya está despierto tan temprano. No me extrañaría descubrir que nunca duerme. Aquiles saltó a la plataforma y se detuvo frente a ella. Adara notó que su herida comenzaba a sanar y que ya no sangraba profusamente. Tengo comida para ti, dijo, levantando el paquete que tenía en la mano y que Adara reconoció como un paño de cocina. Gracias. Entonces, para su sorpresa y horror, Aquiles se sentó en el catre junto a ella y colocó la comida entre los dos, desplegándola para revelar uvas y quesos. No dijeron nada mientras comían, Adara con la mirada fija en las velas negras que ondeaban con la fuerte brisa matutina. Sin embargo, no pudo evitar notar que, de vez en cuando, la mirada de Aquiles se posaba en ella. Sus ojos azules veraniegos la escudriñaban antes de volver a su comida. ¿Qué quiere de mí? Jamás Adara se había sentido tan confundida por una persona. En un momento es gentil y amable, al siguiente un líder fuerte y luego un guerrero furioso. Tiene tantas caras que me pregunto cómo logra distinguirlas. ¿Me odias, verdad?, preguntó Aquiles con voz apagada, como si leyera un pergamino. Sorprendida por la pregunta, Adara se giró para mirar a Aquiles por primera vez y quedó de nuevo asombrada por su belleza. Su torso desnudo dejaba ver un abdomen y brazos tonificados, y una piel curtida por la batalla. Su cabello rubio ondeaba al viento como hilos dorados, y sus ojos azules eran tan impactantes que Adara sintió como si la atravesaran la piel. Su mirada estaba llena de tristeza, lo que hizo que la mente de Adara divagara mientras intentaba comprender qué había hecho. Señor, solo lo conozco desde hace un día. Ni lo odio ni lo amo. Entonces me odiarás muy pronto. Cuando lleguemos a Troya y veas lo que soy y lo que hago, entonces me odiarás. Sé quién eres, Aquiles. Eres el veloz guerrero griego del que incluso en Lirneso se hablaba, dijo Adara. ¿Por qué me pregunta esto? Sé que eres el más poderoso de todos los hombres que pisan la tierra y que eres hijo de una diosa. Pero durante el tiempo que he estado contigo, no me has demostrado más que bondad. No te juzgaré hasta el día en que me hagas daño.
¿Acaso no te he hecho ya daño? Destruí tu patria. Adara sintió que se le cortaba la respiración y que se le oprimía el pecho. Seguiste órdenes. Agamenón destruyó mi hogar. Yo maté a tu rey. ¿Acaso quieres que te odie, Aquiles? Preguntó Adara con insistencia. No, solo intento averiguar por qué no lo haces. Su voz denotaba curiosidad y se inclinó hacia ella. Adara apartó la mirada rápidamente y Aquiles dejó de acercarse. De todos los hombres de Troya, soy el más odiado. Nadie me ama y todos me temen. Pero tú eres diferente. A veces puedes mirarme, añadió con una risita. Adara, sonriendo débilmente, se giró para mirarlo, admirando el brillo en sus ojos. Tus hombres no te odian, especialmente Patroclo, respondió ella con voz tranquilizadora. Patroclo es como un hermano para mí y lo quiero más que a nadie, pero él y mis hombres me temen, aunque menos que a otros hombres. No deberías ponerme por encima de los demás, pues también te temo, dijo Adara en voz baja. Pero te temo por respeto a lo que has hecho y a lo que eres capaz de hacer. Sería una tontería no temerte. De repente, se oyó un fuerte golpe cuando la puerta sobre la escalera se abrió de golpe y tanto Aquiles como Adara se giraron para ver aparecer la cabeza rubia de Patroclo. Sonreía ampliamente mientras subía a cubierta. Sus vendajes eran de un blanco impoluto, lo que significaba que su herida no se había reabierto. Esta constatación alivió un poco a Adara mientras lo veía caminar por el pasillo entre los bancos de remo. Aquiles se puso de pie y se giró para ofrecerle la mano. Adara la tomó con vacilación y permitió que la ayudara a levantarse con más delicadeza de la que creía posible. Soltándola en cuanto pudo, Adara observó cómo se acercaba Patroclo, con su habitual sonrisa dibujada en el rostro. Me siento como nuevo, Aquiles, dijo riendo, acercándose a su amigo y dándole una sonora palmada en la espalda. Eso es bueno, llegaremos a Troya antes de lo que esperaba. A mediodía como muy tarde. Sí, los dioses nos han acompañado, exclamó Patroclo con voz alegre, como si no le hubieran abierto la cara a cuchilladas el día anterior. Debemos recordar ofrecer un sacrificio a Poseidón al regresar a Troya para agradecerle este viaje seguro. La respuesta de Aquiles fue interrumpida abruptamente por una dulce voz. Adara, llamó Briseida, mientras su cabello negro azabache asomaba al subir la escalera. Adara vio cómo los ojos de Patroclo se abrían de asombro y lo oyó susurrarle a Aquiles. ¿Es esta la reina del Lirnesus? Preguntó, pero Adara no oyó nada más porque había corrido y saltado de la plataforma a los brazos de su señora. Te estuve buscando bajo cubierta, pero no te encontré por ninguna parte, dijo Briseida con un dejo de disgusto en la voz. Tuve la mala suerte de tener que dormir en cubierta anoche, mi señora, dijo Adara con una breve reverencia. Aparentemente satisfecha con esta respuesta, Briseis continuó con voz profesional. ¿Por qué soy la única a bordo de este barco que va vestida diferente? Incluso tú llevas ahora la indumentaria griega, dijo, lanzando una mirada desdeñosa a su escasa vestimenta. No lo sé, señora. Me ofrecieron ropa nueva porque mi vestido de Lirnesus estaba empapado en sangre, dijo Adara. ¿Por qué le importa la ropa? Daría cualquier cosa por seguir usando mi vestido de casa. Aún así, te pido que le pidas a Aquiles que me dé ropa nueva. No había duda en su voz, era una orden. Tragándose el miedo, Adara hizo una reverencia a su reina y luego se dirigió hacia Aquiles y Patroclo. Aquiles la observó con sorpresa, pero Patroclo seguía mirando a Briseida. Deseaba que la mirara. Su sonrisa a menudo la ayudaba a relajarse cuando Aquiles estaba cerca. Finalmente, deteniéndose frente a ellos, Adara dejó escapar un leve suspiro y se dirigió a ellos. No le parecía correcto hacerles peticiones cuando ya habían perdonado la vida de Briseida y la suya propia. Mi señora me ha pedido que le solicite ropa nueva, más parecida a la de los griegos, susurró Adara, mientras los ojos de Aquiles se iluminaban con diversión al escuchar su petición. ¿Y acaso vuestra señora no está satisfecha con la ropa que lleva puesta? Preguntó. No le gusta que la señalen, respondió Adara bruscamente. En realidad, todo esto es una tontería. Solo es ropa, pensó Adara, exasperada. Llama a tu reina para que pueda hablar con ella, ordenó Aquiles. Contenta de no tener que participar más en esa conversación, Adara se giró e hizo una seña a Briseida, quien se acercó con entusiasmo, con los ojos brillantes y las mejillas sonrojadas. Se detuvo junto a Adara, ignorando por completo a su doncella y mirando con avidez a los dos guerreros. Su esposo aún no descansa en paz y ella solo piensa en otros hombres. Adara fulminó con la mirada a su reina. Por mucho que amara a Briseida, también estaba furiosa por la forma en que había restado importancia a la muerte de su esposo, como si no hubiera ocurrido y no fueran esclavos.
He oído que estás descontenta, dijo Aquiles con calma, pero Adara percibió la ira que se escondía tras sus palabras. Para su disgusto, vio cómo el ya prominente pecho de Briseida se hinchaba de orgullo al dirigirse a ella. Patroclo permanecía a un lado, observando a la reina. Solo pido que me den ropa nueva para no destacar por ser diferente, pidió dulcemente. ¿Solo lo preguntas? Murmuró Aquiles con sarcasmo. Permíteme recordarte que ya te he dado la vida, reina del Lirneso. No creo que estés en posición de pedirme nada. Sus palabras tenían un frío mortal, y Adara vio cómo el rubor desaparecía de las mejillas de Briseida, aunque el brillo permanecía en sus ojos verdes. Aquiles, solo es ropa, empezó a decir Patroclo, pero Aquiles lo interrumpió. Tú sabes tan bien como yo que debo presentársela a Agamenón. No la aceptarás si va vestida como una griega. Por eso debes quedarte con esta ropa, dijo Aquiles, volviéndose hacia Briseida. Ella asintió y le dio las gracias. Adara, lleva a tu reina a cubierta, ordenó el gran guerrero. Asintiendo con la cabeza, Adara tomó la mano de Briseida y la condujo con firmeza al interior del barco, a la habitación de Aquiles. Solo tenía que preguntar. Por alguna razón, Adara sentía que la ira le subía a la cabeza, y no ayudaba que Patroclo hubiera intentado defender las acciones de Briseida. ¿Es una egoísta, acaso no se da cuenta él también? La habitación de Aquiles tenía el mismo tamaño que la de Patroclo y estaba curvada por la forma del barco. La litera ocupaba la mitad del espacio y, como Briseida se tumbó inmediatamente sobre ella, Adara se vio obligada a encajarse entre dos armaduras. Permanecieron en silencio durante horas y Briseida finalmente se durmió. Adara escuchó las olas romper contra el barco y se dejó arrullar por el suave vaivén del mar. Sin embargo, despertó bruscamente al oír los gruñidos de 50 hombres al unísono que resonaron sobre ella. Tras una breve pausa, el sonido se repitió, y luego otra vez, a un ritmo perfecto. Los hombres están remando, comprendió Adara. El sonido de las olas rompiendo en la orilla se hizo más evidente, y en la oscuridad el barco se preguntó cómo serían las playas troyanas. De repente, el barco se sacudió violentamente al chocar contra la playa y deslizarse sobre la arena. Se oyeron gritos y alaridos desde arriba, pero no pudo entenderlos a través de la cubierta de madera. El chapoteo junto al barco le indicó que unos hombres estaban saltando al agua. Adara esperó en silencio, impaciente, a que alguien viniera a rescatarla a ella y a la dormida Briseida. Lo que pareció una hora después, aunque no podía estar segura porque la oscuridad del interior del barco parecía jugarle una mala pasada, Adara oyó un arrastrar de pies afuera y Aquiles abrió la puerta de su habitación. Ven conmigo, ordenó, y el sonido de su voz despertó a Briseida. Sin embargo, ni siquiera se molestó en mirar a la reina, sino que le ofreció la mano a Adara para ayudarla a levantarse. Ella la soltó de inmediato, sintiendo la mirada furiosa de Briseida en su espalda, y salió de la habitación antes de que pudiera decirle nada. Patroclo te espera en cubierta. Te acompañará a mi campamento. Presentaré a la dama Briseida al rey Agamenón, explicó Aquiles. Inclinando la cabeza, Adara se dio la vuelta y se alejó rápidamente del gran guerrero, temiendo que volviera a hablarle. Patroclo la esperaba en lo alto de la escalera, con una amplia sonrisa en su rostro juvenil. Al llegar a la cima, todo se volvió blanco por un instante. La luz del sol la cegó. Sin embargo, cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, una vista magnífica se reveló ante ella. Las playas de Troya eran más grandes que cualquiera que hubiera visto en Lirnesus. Se extendían hasta el horizonte y abarcaban al menos 800 metros de ancho. Pero lo más asombroso era la innumerable cantidad de tiendas de campaña. Tiendas negras, rojas, doradas, azules y marrones salpicaban la arena hasta donde alcanzaba la vista de Adara. El campamento rebosaba de miles de hombres que parecían tan pequeños que Adara los imaginaba como hormigas. Cientos de barcos más estaban varados en la arena, incluso sus cubiertas estaban cubiertas con aún más tiendas. Es increíble, ¿verdad? Dijo Patroclo con alegría, observándola mientras contemplaba la costa. Adara asintió débilmente y se giró para mirarlo. Él solo le devolvió la sonrisa y la condujo hacia el costado del barco. Ahora voy a bajar yo primero y, cuando llegue a la orilla, puedes saltar y te atraparé. Te prometo que no es un salto muy largo, dijo, pasando las piernas por encima de la barandilla. Y antes de que ella pudiera protestar, Patroclo se deslizó por el borde y aterrizó con un golpe sordo en la arena. Como había visto hacer a Patroclo, Adara balanceó las piernas, exhaló profundamente, cerró los ojos y se impulsó. Voló por los aires durante lo que parecieron minutos, pero que en realidad fueron menos de un segundo, antes de que Patroclo la atrapara.
Sus manos la sujetaron por la cintura. Eran suaves pero firmes y no tuvieron dificultad en sostener su pequeño cuerpo mientras la bajaba a la arena ardiente. Sonriéndole una vez más, Adara sintió que se relajaba antes de que él se girara y comenzara a guiarla a través de las tiendas. La enorme cantidad de gente y tiendas de campaña que veía a su paso le resultaba difícil de comprender. La playa estaba dispuesta de forma caótica. Era evidente que, hacía casi 10 años, los griegos habían instalado sus tiendas por orden de llegada. Y pensar que un solo hombre estaba a cargo de todo aquello. Adara se imaginaba a Agamenón como un hombre gordo y corpulento, con cara de niño y una boca permanentemente fruncida. Mientras atravesaban las tiendas, Patroclo recibía abrazos, saludos y palmadas en la espalda de prácticamente la mitad de los hombres con los que se cruzaban. Sonreía y reía con todos, saludaba a varios y se detenía a conversar con algunos. Adara también recibía mucha atención, aunque no de la misma forma positiva que Patroclo. Varios hombres intentaron agarrarla al pasar, gritándole insultos como puta troyana o esclava. Uno de ellos, tan borracho, tuvo la osadía de seguirla por todo el campamento. Patroclo se enfureció tanto que se giró y le dio un puñetazo, amenazando con soltarle a Aquiles. Luego, volviéndose hacia Adara, la rodeó con un brazo protector y continuó guiándola a través del laberinto de tiendas. Sé que lo que dicen suena horrible, pero te prometo que si no llevaras el azul de Aquiles sería mucho peor, dijo con tono reconfortante, dedicándole otra generosa sonrisa. Adara se relajó al sentir su apoyo y sus amables palabras, y se dejó guiar por el campamento sin problemas. Las tiendas de campaña de los mirmidones eran las últimas estructuras que quedaban en el extremo derecho de la playa. Todas estaban hechas de cuero negro con soportes de madera y, afortunadamente, contaban con sombra gracias a un pequeño bosquecillo. Patroclo se detuvo frente a la tienda más grande y bajó el brazo de los hombros de ella. Esta es la tienda de Aquiles, dijo, señalando la más grande. El resto de los mirmidones duermen en esas, continuó, señalando varias tiendas negras a la izquierda, y las mujeres duermen en esa, terminó, señalando la tienda más pequeña, cuya esquina apenas se veía alrededor de la tienda personal de Aquiles. Aquiles te ha pedido que lo esperes en su tienda para explicarte las reglas del campamento, ofreció Patroclo. Estoy seguro de que estará contigo en breve. Adara alzó la vista hacia el joven guerrero y notó con cierta sorpresa un brillo travieso en sus ojos azul océano. De repente se oyó un grito y Patroclo escuchó que lo llamaban por su nombre. Disculpándose por tener que marcharse tan rápido, condujo a Adara hasta la entrada de la tienda. Luego, dando media vuelta, se marchó, dejándola sola en las playas de Troya. Reuniendo todo el valor que tenía, Adara avanzó por la arena y apartó las finas tiras de cuero que servían de puerta. El interior era oscuro, igual que el interior del barco, pero olía más fresco y era mucho más fresco que el exterior. Una mínima cantidad de luz se filtraba por un agujero redondo en el centro y a través de la puerta, proporcionando la luz suficiente para que Adara pudiera distinguir algunos muebles. Inmediatamente a su izquierda había un lavabo con agua fresca y cristalina. Siguiendo con la mirada alrededor del perímetro de la tienda circular, los ojos de Adara se posaron en varias camas que habían sido colocadas juntas y cubiertas con todo tipo de pieles exóticas para formar una especie de lecho. Frente a la entrada había un soporte del que Aquiles podía colgar su armadura y, finalmente, una pequeña mesa y dos sillas estaban inmediatamente a su derecha. Sin saber qué hacer, Adara entró del todo y dejó que la puerta se cerrara tras ella. Caminó con dificultad por la arena y se sentó con cuidado en el borde de una de las sillas, resignándose a esperar el regreso de Aquiles.